te compartimos la meditación del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, te pedimos que el día de hoy nos ilumines nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos recibir ese mensaje que tú quieres darnos el día de hoy, para que podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de este evangelio, a través de esta reflexión, y que podamos aplicarlo en nuestra vida, que podamos tener un corazón lleno de caridad, de humildad, de fidelidad, y que realmente podamos ser ese Cristo en la tierra que Dios nos está pidiendo que seamos. El día de hoy, 4 de julio, meditaremos sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8 y el versículo 11. Pero antes de iniciar, me gustaría que, si tienes la oportunidad, intentes cerrar los ojos. E imagina que tú estás dentro de este evangelio. Ya sea que eres una tercera persona viendo cómo pasan los sucesos, o tal vez eres parte de la multitud a la que Jesús le habla, pero intenta realmente imaginarte dentro del evangelio. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Capernaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra y para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría resaltar una parte del principio de este pasaje, en el que Jesús dice: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Sobre todo la parte de ten confianza, porque ¿qué significa? Básicamente tener fe. Y como que todo el tiempo, como que nuestra intención debería ser de tener más fe, ¿no? Y Jesús nos lo dice: si tuvieran la fe como un granito de mostaza, moverían montañas. Y ahí es donde Jesús nos da a entender que la fe pues realmente es lo más importante, ¿no? O sea, sin la fe, simplemente nuestra vida no tendría sentido. Entonces Dios nos dice: ten confianza, hijo. Y muchas veces pareciera que Jesús nos lo repite mucho, ¿no? De ten fe. Y pareciera que de escucharlo tanto, lo tenemos muy normalizado, que muchas veces decimos como, ok, sí tengo fe, pero ¿qué significa tener fe? Me gustaría como aterrizarlo a una definición un poquito, pues sí, bastante sencilla, pero que creo que lo engloba un poquito, como el confiar plenamente en Dios, o sea, confiar a ciegas, ¿no? Justo Jesús dice: dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y eso es tener fe, ¿no? El creer sin haber visto. Porque entonces, ¿qué mérito tendría el creer si de todas formas ves? Pues de alguna forma se te quitaría tu libertad de decidir si crees en Dios o no. Pero entonces de esta forma Dios te está dando la libertad de poder creer en Él. Entonces claro que tiene un mérito todavía muchísimo más grande el tener esa fe en Dios, esa fe en Cristo que lo puede todo, que puede cambiar tu vida no importando la situación en la que estés, ¿no? E intentemos aterrizarlo todo un poquito más a nuestra vida diaria.
No sé, por ejemplo, si sigues estudiando, no significa que por ejemplo, si tienes un examen, pues que no vas a estudiar porque, Dios lo puede todo. No, simplemente significa que tú vas a poner de tu parte y lo vas a dar todo, pero sabiendo que Dios también va a poner de su parte para iluminarte durante el examen y que realmente puedas avanzar en tu carrera, ¿no? O tal vez si ya estás trabajando, tienes algún problema en el trabajo, bueno, saber que tú le estás dando todo y que de alguna forma Dios también lo está dando todo para que las cosas se acomoden, para que Dios acomode las cosas y que puedas seguir adelante en tu trabajo, ¿vale? Entonces, me gustaría dejarlos con una pequeña invitación de ten fe. Ten fe, ten confianza, hijo, como Dios te está diciendo. Y no importando la adversidad, siempre recordar que la fe es lo más importante. Porque si no tuviéramos fe, imagínense. Pues por ejemplo, más adelante dice Jesús que es más fácil decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda. Entonces, sin fe, pues simplemente esa frase no tendría sentido. O sea, el pensar, el pensar que Dios te perdona tus pecados es gracias a que tenemos fe, en Dios, en Jesús, que es al final pues nuestro Salvador, ¿no? Entonces, pues esa frase no tendría sentido y simplemente sin fe, pues todo se iría a la basura, ¿no? Pero no sucede de esta forma. Entonces, si algo pudieras quedarte de esta pequeña meditación es ten fe y repítetelo si es necesario 1000 veces e inclusive puede ser también como una muy buena forma de empezar tu oración de Dios, dame fe, Dios, dame fe, Dios, dame fe, porque no es como una habilidad que tú puedas adquirir, sino es una gracia del Espíritu Santo el tener fe. Entonces, te digo, podría ser una muy buena opción de iniciar tu oración, de decir, Señor, dame fe, ¿no? Hasta que realmente estés convencido de que, ¿sabes qué? Confío plenamente en ti, Dios, y confío plenamente en tus tiempos, en tus planes y en todo lo que tienes preparado para mí. Tengo una amiga que fue a la JMJ, un evento en Portugal, y ella nos contaba que se fue desde Polonia hasta Portugal sin nada de dinero y solo pidiendo ride a las personas que iban pasando en las carreteras. Y ella nos contaba que ella se imaginaba que cuando llegaba a una ciudad, ella sabía que Dios tenía como algo ya preparado para ellos y su tarea era ir descubriendo cuál era ese plan que Dios iba teniendo preparado para tu vida, para ese viaje en ese caso, ¿no? Entonces ella nos contaba cómo se fue sin dinero, sin saber dónde iba a dormir, sin saber qué iba a comer, sin saber nada de su viaje desde Polonia hasta Portugal, solo pidiendo ride. Pero ella sabía que Dios tenía un plan y ella tenía que ir descubriendo ese pequeño caminito que Dios le iba marcando poco a poco. Entonces, imaginémoslo así para nuestra vida, que Dios de alguna forma ya tiene planeado todo lo que tenemos que vivir, tal vez por decirlo de alguna forma, y nuestra tarea es ir buscando la forma de hallar esas pequeñas piezas que Dios va poniendo en nuestra vida, ¿no? Y ya nosotros ir como armando ese rompecabezas que al fin y al cabo Dios está poniendo de su parte y tú también, ¿vale? Entonces, todo, pues repito y te lo repetiré varias veces para que realmente se nos quede en la mente de ten fe, tengamos fe, porque eso es lo más importante al final, el tener fe en Dios, en Jesús, en que Él te está preparando para la vida eterna. Y sin fe simplemente pues no podríamos pensar en esa vida eterna, ya no tendría sentido. Entonces tengamos fe.
Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que seas tú quien siempre reine en nuestros corazones. Los invitamos a que se queden en diálogo con Él. Nos escuchamos mañana.